En Baleares se vive una doble excepcionalidad. En primer lugar, un niño no puede ser escolarizado en español, es decir, una de las dos lenguas cooficiales, la lengua del Estado. Y en segundo lugar, la lengua de escolarización obligatoria, si bien es cooficial, es una lengua cuyo estándar es el de otra comunidad autónoma, es decir, el catalán de Cataluña. Esa es la doble excepcionalidad que se produce. ¿Cómo se llega a esta situación? Pues se llega a esta situación a partir de la denominación que aparece en el Estatuto de Autonomía de 1983 y se reitera en el 2007, donde aparece la lengua catalana propia de las Islas Baleares. A partir de aquí, ese concepto queda introducido en el ámbito escolar y en el ámbito académico. Lo primero que produce es el hecho de que las modalidades lingüísticas queden relegadas al registro informal, con lo cual ahora mismo estarían en peligro de desaparición. Pero luego hay dos instrumentos legales ciertamente perversos que llevan a la situación de la que estamos hablando. En primer lugar, la Ley de Normalización Lingüística del año 1986, que lo que pretende es que el catalán, ahora ya catalán, aparentemente relegado durante décadas del ámbito público, vuelva al ámbito público. Y dentro del ámbito público, el más importante, aparte del de la Administración, sería el ámbito escolar. Para eso se aprobará lo que se llama el Decreto de Mínimos en 1997, que lo que establece es que al menos el 50% de la educación se dé en catalán. El problema es que no establece el máximo. Claro.